Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y le damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Radio. Pues tuvimos algunos problemas técnicos de entrada para poder iniciar esta transmisión, pero bueno, finalmente ya quedaron resueltos y aquí estamos. En esta ocasión vamos a hablar del CFDI de nómina, y para tratar este tema me acompaña pues a la mesa en forma virtual el licenciado en Contaduría Telésforo Ávila, a quien le agradecemos desde luego su apoyo generoso para la realización de este programa y le damos la bienvenida. Es la primera vez que me toca estar con él en este espacio, así es que buenas tardes, Telésforo, bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes y pues muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven a través de estos medios digitales. Así es. Telésforo es licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es expositor en distintos foros especializados en materia fiscal. Particularmente su expertise pues, es en el tema de aportaciones de seguridad social, todo lo relativo a cuotas sobrepatronales, al IMSS, al Infonavit, entre otras muchas cosas que pues ya sabe que usted en materia fiscal o se dedica uno al seguro social o se dedica al resto de los temas, porque la verdad es que el seguro social, el Infonavit y todos esos temas son bastante complejos y pues tenemos un experto a la mesa y le damos las gracias nuevamente por su apoyo para la realización de este programa. Nuevamente bienvenido. Gracias, Pues, gracias. Un placer para mí estar con ustedes. Al contrario, qué bueno que regresas a tu casa. Antes de iniciar, vamos a escuchar la siguiente cápsula y empezamos una vez que termine la misma. Continúe con nosotros. Consultorio Fiscal Radio. Según información de INEGI, en 2019, las microempresas representaban el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas conformaban el 3.6% y las medianas 0.8%. Las tres contribuyen en un 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo formal en el país. En estos tiempos, dichas empresas enfrentan retos y amenazas de emergencia sanitaria. Para disminuir estos efectos adversos, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM creó el programa Hospital para Pymes, con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en las unidades económicas mexicanas, principalmente micro y pequeñas, a través de la implementación de diversas acciones como consultorías, cápsulas informativas, conferencias, entre otras. Consulta las redes sociales de la Facultad, FCA UNAM Oficial, y en Publishing, www.publishing.fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración, unida, trabajando a distancia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Info Fiscal. 18 de junio, el Banco de México establece el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 19 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS, aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo comprendido del 20 al 26 de junio de 2020. 26 de junio, las exportaciones de mercancías tuvieron un valor de $18,069.77 millones durante mayo, lo que representó un descenso de 56.72% a tasa anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Info Fiscal. Acompáñanos
Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema, si les parece, el CFDI de nómina. La verdad es que el CFDI de nómina pues ya tenemos un tiempo utilizándolo ya de lleno, particularmente tenemos ya la versión 1.2, ya tenemos una versión 1.1, ahorita estamos con la versión 1.2, pero aún con esta versión 1.2 y con toda la experiencia que tenemos cada año, es nuestro coco porque cada año, en los primeros meses de cada año estamos dedicados a corregir los CFDIs de nómina del año anterior, porque resulta que nos equivocamos al elaborarlos, que no tienen todos los ingresos o no los ingresos exentos, etc. De hecho, el SAT, consciente de eso, pues nos da un plazo adicional para poder corregirlo. Este año en particular, a pesar de que la versión 1.2 pues la seguimos utilizando, ya tenemos un tiempo usándola, hubo tres cambios importantes: el cero en el subsidio para el empleo, el ajuste mensual al subsidio para el empleo y la separación de las nóminas en ordinarias y extraordinarias. Sin embargo, bueno, precisamente para evitar estos problemas de fin de año de corrección de CFDIs, pues conviene hacer un alto en el camino y conviene revisar pues todo lo relativo al CFDI de la nómina, y si les parece, pues empezamos desde el principio, o sea, desde la A o desde el número 1 con el tema del CFDI de la nómina. Así es que, Telésforo, te pedimos que empieces desde cero con el CFDI de la nómina, por favor. Sí, gracias. Pues con mucho gusto vamos a platicarles, pues compartir este conocimiento que durante muchos años lo hemos ido adquiriendo. Y efectivamente, el CFDI de nóminas nace a partir del 1 de enero del 2014. Pero bueno, yo creo que es importante saber de que ha tenido muchos cambios, porque cuando su primer manual o guía de nómina por parte del SAT era de una hoja en donde nos decía cómo se tenía que hacer ese primer recibo de nómina. Hoy en día el manualito, por llamarle así, que en un ratito les voy a mostrar de dónde lo deben descargar para que ustedes con base a esa guía puedan elaborar perfectamente un comprobante fiscal digital, que esa es la forma, vamos a llamarle así. Pero yo he insistido mucho que hay dos cosas importantes en el área de recursos humanos respecto de las nóminas: el fondo y la forma, cosas distintas. Es más pecado, por llamarle así, cometer un error en el fondo que en la forma. La forma, como sabemos, pues es aquel papel que utilizamos, que es como si nos regresamos a hace algunos años. ¿Se acuerdan por ahí que las nóminas las hacíamos en unas listas de raya o en unos recibos pequeños, ¿verdad?, que tenían hasta marca, ¿no?, en donde venía ahí los datos, los campos específicos para ponerle ahí datos del trabajador, percepciones, deducciones e incluso su firma, y le metíamos un papel calca. Entonces todo eso pues ya pasó de moda. Hoy en día, si me lo permiten, y le decía a la licenciada, que me encantaría platicarles del fondo sobre todo, porque eso es lo que busca el SAT. O sea, ustedes van a timbrar un recibo de nóminas, pero el SAT va a tener los elementos desde la fecha de ingreso, ¿sí?, desde el pago de la cuota diaria hasta las retenciones que se hagan, pero todo eso ya es en automático. Entonces, insisto, el fondo es lo más importante. Y por ahí es donde vamos a empezar. Me gustaría hablarles, y a veces cuando me han preguntado, oye, ¿qué tanto sabes de nóminas? No es vanidad, no es ego, sino simplemente es compartir esa satisfacción que tuve la oportunidad de adentrarme mucho en las nóminas, en donde estudié muchas veces la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hoy en día genero nóminas en la nube. O sea, es decir, yo en cualquier parte de la República, por llamarle así, porque no puedo salir del país, yo puedo meterme a un café internet y desde ahí generar una nómina, timbrarla y todo eso. Realmente ustedes ya a estas alturas, a lo mejor me gustaría también compartir el conocimiento para todos aquellos chavos que son, ahora sí que esa generación que nos viene siguiendo, y que no es porque estemos viejos los que ya estamos ahorita en esta época, sino más bien es porque nos tocó vivir dos épocas diferentes. Esa época donde se arrastraba el lápiz para hacer un recibo de nómina, y hoy la época en donde tenemos que estar conectados a la tecnología de punta. Entonces,
hablar de elaboración de un recibo de nómina y de nóminas, por supuesto, créanme que hay que estar preparados, hay que estudiar manuales, así como compramos una computadora y hay que leer ese manualito, así también para poder elaborar ese recibo de nóminas hay que estar también estudiados en lo que es esa tecnología. Pero bueno, para no salirnos del tema y hacerlo muy específicamente, el fondo está en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí regula todo lo que es el tema del salario. O sea, es de donde emana esas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Pero todo parte de esos derechos, de esa previsión social. Incluso cuando ustedes analizan el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, ahí dice claramente de las relaciones laborales y de la previsión social. Todo eso viene en el artículo 123. ¿A qué se refiere? Pues a todo lo que es la relación laboral. O sea, el derecho a un aguinaldo viene en la Constitución Política, o sea, como derecho, ¿verdad? El derecho a las indemnizaciones viene en la Constitución Política, a las horas extras viene en la Constitución Política, a los riesgos de trabajo, todo esto viene en la Constitución Política. Entonces, tenemos que partir de que la Constitución Política es nuestra carta magna en donde se establecen las bases, esas bases de justicia y equidad social para que en las relaciones laborales se persiga un objetivo que la verdad a la fecha no se ha podido dar, que es el tener esa seguridad en el empleo, esa estabilidad, que esa es la palabra concreta, la estabilidad en el empleo. Entonces, en la Constitución Política, resumo con esto, simplemente están las bases constitucionales de las cuales emana o nace esta Ley Federal del Trabajo. Bien, nos pasamos a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo fue publicada un 1 de abril de 1970. Ojo, con entrada en vigor el 1 de mayo del mismo año, 1970. Por eso es que nosotros conmemoramos ese día, 1 de mayo, como Día del Trabajo, pero la ley fue publicada un 1 de abril de 1970. Ok, esa Ley Federal del Trabajo ha tenido dos reformas, entre muchas otras, importantísimas. La primera se dio ahí en el año 30 de noviembre del 2012. ¿Sí? Si gustan anotar, 30 de noviembre del 2012 es donde se da esa primera reforma laboral, ¿sí? En donde se regula todo lo que es la subcontratación, que es de lo que, son muchos los cambios, pero les voy a resaltar esa reforma tan importante. Se regula por primera vez en México la subcontratación, ¿sí? Se hacen algunos ajustes a las condiciones de trabajo, se regula la parte, del tema sindical, etcétera, etcétera. Eso fue un 30 de noviembre de 2012 con entrada en vigor al día siguiente, un 1 de diciembre del mismo año. Posteriormente tenemos otra reforma importante, ¿sí? Que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del año pasado, 2019. Esa reforma pues también viene a darnos un cambio radical en esto de las demandas laborales, ¿sí? Digo, entre otras reformas, ya cambian ahora ya esos juntas locales, entonces, hoy en día van a ser tribunales, ¿sí? Tribunales contenciosos, tribunales de conciliación, etcétera. Pero bueno, quiero sin salirme del tema, nada más es un preámbulo para que ustedes sepan que quien se va a dedicar a nóminas o quien esté en nóminas debe perfectamente conocer esta normatividad que le estoy platicando para poder elaborar nóminas correctas. Porque ¿de qué sirve que haga un excelente timbrado si la nómina está mal? Si me van a estar requiriendo, si voy a tener que pagar recargos, multas, etcétera. Si voy a caer en la no deducibilidad. Entonces, para mí, lo más importante es el fondo. Entonces, insisto, hablando un poquito ya en materia del fondo, para efectos de elaborar un buen CFDI de nóminas, tendríamos que partir de qué es el salario, ¿sí? ¿Qué es el salario? ¿Qué es patrón? ¿Qué es trabajador? Que a final de cuentas son conceptos que suenan muy fáciles, pero la verdad que ya en la práctica, cuando hacemos un verdadero estudio, ahí vienen ya algunas duditas y que a través de ese estudio se puede llegar a dar una buena respuesta. El salario es la remuneración que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, ¿sí?
Todo esto que les estoy comentando sinceramente porque siento que es lo que ustedes necesitan conocer, saber, para poder elaborar un buen recibo de nómina. No quiero que me lo tomen así como que vamos a aventarle un poquito de rollo porque tenemos tiempo. No. Si no nos da tiempo en lo que podamos y si hay dudas, con mucho gusto seguramente se les va a hacer la invitación a que nos escriban, nos manden correos electrónicos y les daremos seguimiento, ¿sí? Trataré de que todas esas dudas que ustedes tienen y que me han hecho en muchos foros, se las voy a ir dando ahorita ya como parte de esta plática. Bien, entonces ya una vez que sabemos qué es el salario, ¿verdad? Que es una retribución, que es una remuneración, pues a contrario censo nos vamos a dar cuenta que dentro de la Ley Federal del Trabajo no existe lo que son las prestaciones de previsión social como tal. O sea, hablar un fondo de ahorro, o hablar de un vale de despensa, o de ayuda para transporte, etcétera, N números de prestaciones que puede de manera unilateral o a través de un contrato colectivo negociarse y conseguirse, eso pues no lo van a encontrar como tal, pero sí en la remuneración, ahí va implícito todo aquello que derive de una relación laboral. Entonces, en la ley fiscal, siempre, bueno, también es algo bien importante separar las leyes. La Ley Federal del Trabajo pues, es el fondo. La ley del impuesto sobre la renta y la ley del seguro social son leyes contributivas, en donde hay que darle la forma, pero todo emana de esta base que es la ley laboral. Entonces, en la ley Federal del Trabajo, yo les pudiera decir que en esos artículos del artículo 82, si gustan tomar nota, al 111 de la Ley Federal del Trabajo, ahí van a encontrar todo lo que se refiere a esas condiciones de trabajo, que mínimas deben estar en un contrato en términos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener un contrato en donde vengan esas condiciones. Oye, ¿cómo me vas a pagar el aguinaldo? ¿Cuándo me lo vas a pagar? ¿Cuánto me corresponde? Las vacaciones, ¿cómo se me van a pagar? ¿Cuánto se me debe pagar? Todo eso debe venir en las cláusulas del contrato. Pero en la misma ley nos dice cuándo se devenga ese derecho. Ejemplo, ¿sabías que el aguinaldo tú lo puedes timbrar cada semana o cada quincena? Pues sí, es obvio. ¿Por qué? Porque el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo regula que el aguinaldo se deberá pagar antes del día 20 de diciembre, ¿sí? Y antes del día 20 es el 1 de enero, el 2 de enero, el 4 de enero, el 8 de febrero, etcétera, etcétera. A mí, mi experiencia, me ha tocado timbrar recibos de nómina del aguinaldo que va conjuntamente en una nómina ordinaria con su nómina correspondiente. Es decir, personas que dicen, oye, ¿podrán pagarme una cantidad fija todo el año? Sí, para lograr esa cantidad fija hay que incluirle sus derechos, sus prestaciones, y de esa manera se distribuye entre 24 quincenas o entre 52 semanas según corresponda. Y la ley del impuesto a la renta, incluso también en su reglamento, nos da procedimientos. Es importante, digo, ahorita la idea es que no nos salgamos del tema, que hablemos del CFDI, pero vean que es mucha la normatividad que tenemos que ir complementando para hacer hacer un buen recibo de CFDI de nóminas. Así Bien. es. Ajá, permíteme tantito. Sí. Entonces, partimos de la Constitución, bueno, de donde emana la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo que pues hace, detalla todos los derechos que vienen plasmados en el 123 constitucional. Y bueno, obviamente si no aplicamos bien de entrada la Ley Federal del Trabajo ya tenemos un problema, ¿no? Ese es el primer tema. Luego ya, una vez que determinamos correctamente las prestaciones y los montos a pagar al trabajador derivado de los derechos laborales que tiene conforme a esta ley, pues obviamente eso tiene efectos de pago de contribuciones y ahí nos iríamos a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del seguro social, etcétera. Y para el patrón también a la parte del seguro social y a la parte del Infonavit, ¿no? Esa, digamos, es la parte legal para la determinación de la nómina. Ya para el timbrado de la nómina tenemos otros documentos a los que hacía referencia al principio, los dichosos manuales, a dónde tiene que acudir la persona que esté interesada
Bueno, primero ya dijimos que tiene que estar bien preparado en la parte jurídica, en la parte laboral, desde constitucional, laboral y fiscal en términos generales. Pero aparte de eso, pues tiene que ver ya los detalles para la elaboración del recibo de nómina, que esos son detalles técnicos, desde cómo se estructuran los campos que debe contener el CFDI de la nómina, cuándo se llenan, cuándo no, cuándo son obligatorios, cuándo son opcionales, condicionales, etcétera. ¿A dónde puede acudir para tener todos esos manuales y estar al día en cuanto a todos estos datos que tiene que llevar el recibo de nómina? Bien, aquí hablando de cuestiones tecnológicas o técnicas, necesitamos 3 requisitos importantes. Para poder elaborar un recibo de nóminas, definitivamente tenemos que contar con un certificado de sello digital. O sea, como digo, yo ahorita vamos a aterrizar, les voy a poner un ejemplo de que es un CFDI, porque es un archivo. O sea, los recibos de nómina realmente es un archivo que tiene un formato XML. A veces me han presentado a mí muchas representaciones impresas en PDF. Eso no es el recibo de nóminas, esa es una representación impresa. El verdadero comprobante fiscal de nóminas es el que se regula conforme, o el que se elabora, vamos a llamarlo así, en términos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y como bien lo saben, hoy así como una factura electrónica, porque todo eso nació también de ahí, como una factura electrónica, ustedes saben perfectamente que paso número 1, para elaborar una factura electrónica o un recibo de nóminas, necesitan la firma electrónica avanzada, la FIEL, ¿sí? Con esa FIEL, ustedes pueden tramitar un segundo certificado que se llama certificado de sello digital. Si gustan anotar, por favor, o cuando puedan ver este video, tomen en cuenta estos requisitos. Sin ello no van a poder hacer ese CFDI de nómina perfecto que nos pide casi el SAT, ¿sí? Entonces, contar con una firma electrónica avanzada, contar con un certificado de sello digital, ¿sí? Asimismo, entre el SAT y esos certificados necesitamos un proveedor, ese intermediario que se le llama PAC, proveedor autorizado de certificación. El proveedor no es el que autoriza el comprobante fiscal, es un intermediario. Él lo que hace es que si ustedes tienen ese certificado de sello digital y se meten a la plataforma del SAT, pueden ustedes generar un recibo electrónico de nóminas. Pero si no lo quieren hacer así, tendrían que contratar con un proveedor autorizado, que normalmente es el que nos vende el programita de nóminas, ¿sí? Entonces, tecnológicamente necesitamos esas herramientas. Recapitulamos: una firma electrónica avanzada, que nada más es para obtener el certificado de sello digital, cuya vigencia va a ser de 4 años, tanto la firma electrónica como el certificado, y pueden tener N número de certificados, ¿sí? También lo aclaro. Ese es el primer requisito, ¿sí? El segundo requisito es que cuenten con un proveedor autorizado de certificación. En la página del SAT vienen todos los proveedores. Si lo buscamos en internet, pues hay muchos proveedores que se dedican a certificar comprobantes fiscales digitales, ¿sí? Y luego necesitamos contar con un programa de nóminas. Esos serían nuestros requisitos principales para poder elaborar un comprobante fiscal digital, el cual es un archivo y mismo que hay que entregarle al trabajador en términos del artículo 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, bueno, ya dijimos que esos son los requisitos. Ahora bien, ¿dónde puedo conseguir ese manual para poder, ok, ya tengo el certificado, ya tengo el manual, ya me sé la ley del trabajo, ya generé mi nómina? Ahora, ¿cómo sé cómo se debe elaborar esos requisitos o cuáles son los lineamientos? Bien, para ello tenemos aquí en la página del SAT, si me lo permiten, voy a ingresar a la página del SAT y aquí ustedes van a ingresar sat.gov.mx y nos llevará a la plataforma del SAT, el cual muchos de ustedes ya conocen. En esta parte, en donde dice empresas o como personas, hay uno que nos dice aquí, que es la factura electrónica, y le damos aquí en ver más, ¿sí? Cuando dice ver más, por aquí nos dice ajustes, ¿verdad? Perdón, déjenme acercar un poquitito esto, ¿sí? Aquí nos dice cancela, espérame un segundito, factura electrónica, cambios en los comprobantes, ¿sí? Cambios en los comprobantes, y aquí dice recibo de nómina.
le damos un clic ahí donde dice recibo de nómina, y trae ahí una información que es importante que la lean por cuestiones de tiempo. Yo nomás les comento, son los fundamentos principales que establecen la obligación de generar recibos de nómina en archivo XML. Le damos clic en iniciar y nos lleva a otra segunda carátula, ¿verdad? En donde viene cuál es la última versión, la 1.2, cuándo fue el último cambio, a partir de qué fecha entra ese cambio, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que lo lean, pero que aquí pues, se los vamos a ir platicando para que ustedes de una manera práctica vean cómo se genera un CFDI de nóminas. Y aquí viene lo que es una tabla, en donde esta tabla es importantísima porque de aquí van a poder descargar la guía o ese manual para poder elaborar recibos de nómina en archivo XML de una manera perfecta o realmente con lo que quiere el SAT, ¿sí? Aquí vienen versiones de cómo se ha venido modificando todos estos CFDIs de nóminas, las fechas, el catálogo también. El catálogo es importante como la guía, porque en el catálogo vienen las claves que debemos utilizar para cada una de nuestras percepciones, para cada una de las deducciones, el cual, bueno, pues dándole un clic, lo podemos descargar en archivo de Excel, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a descargarlo, vamos a descargar nuestra guía, que son los materiales que les puedo recomendar ahorita de una manera muy práctica. Descargamos nuestra guía, que la última modificación fue el 11 de octubre del 2019. Se preparó realmente en ese día, pero realmente cuando nos las dieron a conocer en la página, se dio a conocer el día 14 de octubre del año pasado. Sí, fue cuando yo me enteré que había subido el SAT, la nueva guía del llenado de nóminas, y pues a partir de ahí empezamos a estudiarla para poder entender qué es cómo se va a llenar este CFDI ya tecnológicamente. Entonces, ahí tenemos lo que es la última versión, la versión del CFDI, o sea, del CFDI como tal, en su extensión de llamarle, o en su expresión de llamarle comprobante fiscal digital. Pero en su complemento de nóminas es la versión 1.2. Esto es bien importante, ¿sí? ¿Cuál es la última versión del CFDI y cuál es la versión? Si ustedes me lo permiten, me adelanto así un poquito para que ustedes vean que dentro de la estructura de un recibo de nóminas, ¿sí? Le damos control F, si que te es el parece, buscador dentro del XML. Ahorita les platico. Ajá, Sí. ¿te les fuera un momento? Sí. Bueno, entonces tenemos la versión 3.3 del CFDI, que digamos es lo que conocemos como la factura electrónica, mal llamada factura electrónica, y lo que tenemos es el complemento de nómina en versión 1.2, que es a la que vas a hacer referencia, y que eso lo pueden consultar en la página del SAT, en la parte de factura electrónica, cambios en comprobantes, y ahí complemento de nómina, ¿no? Antes vamos a ver con detalle todo esto, y de hecho, bueno, yo agregaría ahí también que en esa parte de toda la documentación técnica del CFDI de nómina está también lo que es la matriz de errores, que también es donde vienen los errores que a veces presentan en el timbrado, y vienen cuáles son las explicaciones para esos errores. El cambio, por ejemplo, del 0 al subsidio para el empleo en este año, que es obligatorio en todos los casos, aun cuando no haya subsidio para el empleo, viene en la matriz de errores, entre otros casos. Pero bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pausa porque vamos a escuchar un testimonio de Guadalupe Sixtos. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y va a hablarnos precisamente de su experiencia con el CFDI de la nómina. Continuamos en un momento. Consultorio Fiscal Radio. Termómetro Universitario. Tu opinión nos interesa. Hola, mi nombre es Guadalupe Sixtos, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en la licenciatura de Contaduría Generación 2015. Me encuentro trabajando en una empresa transnacional en el área de impuestos. Actualmente es importante conocer que todos los que laboran dentro de una empresa u organización y se ven involucrados en un proceso de facturación tengan el conocimiento de cómo se debe realizar una adecuada factura. Siempre te puedes apoyar de la ayuda del contador y complementarlo con la guía de llenado que emite el Servicio de Administración Tributaria, en donde encontrarás características, pasos e incluso ejemplos para elaborar una factura correctamente.
Existen diferentes tipos de CFDI, pero nos enfocaremos en uno en particular. Este es el CFDI sustitución de CFDIs previos. Este tipo de factura cumple la función de reemplazar a otra factura y te ayudará a llevar un mejor control sobre tus ingresos emitidos porque te mostrará la relación que existe entre uno y otro. Es decir, será más fácil que emitas este tipo de CFDI a que tengas que emitir una nota de crédito para cancelar una factura y como consecuencia tengas que acumular el ingreso y pagar el impuesto sobre dicha factura de todos modos. Y al final deducir la nota de crédito hasta tu declaración anual. De esta forma te ayudará a cuidar mejor el flujo de efectivo de tu empresa. Para realizar este tipo de factura deberás seguir 2 sencillos pasos. 1. Cancelar la factura de ingreso que quieras reemplazar, es decir, la factura origen. Y 2. Emitir una nueva factura, en donde optarás por el tipo de relación 04 y relacionarlo a la factura origen. En estos tiempos es de gran apoyo para tu empresa. Orgullosamente, FCA. Tu opinión nos interesa. Termómetro Universitario. Consultorio Fiscal. Radio. Un día como hoy, pero de 1967, entra en vigor el Tratado de Bruselas de 1965. Igualmente, un día como hoy, pero de 2012, en México, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, es elegido presidente de la República. De igual forma, en 2018, en México, al celebrar las elecciones presidenciales, resulta ganador el candidato Andrés Manuel López Obrador. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar con el tema, si te parece, Telésforo. De hecho, ya tenemos algunas preguntas, pero si quieres las voy a guardar para cuando lleguemos a los temas. Por ejemplo, me están preguntando sobre el seguro de gastos médicos, cómo debe timbrarse. Ahorita damos respuesta, vamos a esperarnos un poquito, vamos en el orden. Y tenemos algunas felicitaciones. Alejandro Kiwa te dice que es muy bueno, claro y directo, que además el tema es muy importante. Leticia Guzmán también te dice que excelente explicación. Y bueno, aquí tenemos Clau Vázquez, también dice lo mismo. Nos envían saludos y bueno, pues vamos ahorita a dar respuesta a todo esto, pero vamos en orden. Entonces ya estábamos en el complemento de nómina, que es la versión 1.2 y que es un complemento al CFDI, que es la factura electrónica, por llamarlo, en versión 3.3. Y estos datos del complemento, decíamos, los podemos descargar de la página del SAT en un manual que viene dentro de la dirección, en el apartado de cambios a los comprobantes fiscales. Y ahí viene mucha documentación técnica que la verdad es que utilizan más los desarrolladores de software, pero nosotros sí tendríamos que saber por lo menos el tema del manual, porque a veces los desarrolladores de software incluso cometen errores en el diseño del comprobante fiscal digital o del complemento de nómina en este caso. Entonces sí tenemos que saber si el programa está elaborando correctamente los FDIs de nómina o no. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hablar de este complemento, si te parece, del manual que viene en la página del SAT. ¿Qué podrías decirnos respecto a eso? O si quieres agregar algo antes, como tú lo decías. Sí, bueno, es importante aquí saber que el manual que se publicó el año pasado, el 14 de octubre, o que se publicó en la página del SAT el 14 de octubre del 2019, es obligatorio, no es opcional, es obligatorio su lectura y contiene 117 hojas. Hago esta aclaración. Hay lo que es el anexo 20 de cómo se estructura un comprobante fiscal y esa guía de llenado también que tienen que utilizar los programadores. Eso está dentro del mismo portal para que ellos programen todo lo que son los sistemas de nóminas y puedan generar ese archivo XML, que a final de cuentas nosotros lo podemos ver a través de la generación de las nóminas. Pero el complemento como tal también es bien importante.
como les decía, ¿cuál es su base de este complemento? Es el comprobante fiscal digital, el que conocemos normalmente como factura electrónica. ¿Por qué cito esto? Porque su nombre lo dice, complemento. ¿Qué significa complemento? Información adicional que requiere el SAT. Por eso, si se dan ustedes cuenta que una factura electrónica contiene de entrada la misma base, un recibo de nómina contiene las bases esenciales de una factura electrónica, porque ese recibo de nómina se le está, brindando o complementando con esa información adicional que requiere el SAT. El SAT no está conforme con que le digas quién es el patrón, quién es el trabajador. El SAT dice, yo quiero saber cuándo ingresó el trabajador, cuánto le estás pagando de salario diario, cuál es su salario diario integrado, cuántas horas extras trabajó, si estuvo de incapacidad, dime el folio de la incapacidad, y así sucesivamente. Toda esa información adicional que requiere el SAT la pide a través de este complemento, y en la mayoría de los casos es información obligatoria, porque el SAT prácticamente a través del CFDI de nóminas nos puede hacer una auditoría al 100%. Por eso les comentaba que sí es importante que, sabiendo que ya conozco el fondo y que si no, bueno, pues métanse al internet o un cursito ahí en línea o como lo puedan, o documentense, buenas revistas, Consultorio Fiscal es una de ellas, y pues sobre todo las leyes fiscales que son gratis, ahí en la Cámara de Diputados, ahí van a poder descargar todas sus leyes. Y bueno, pero el complemento ese sí forzosamente de la página del SAT. Una primera pregunta, precisamente de los campos que mencionaste, a veces hay como confusión entre el concepto de los datos que pide el CFDI de nómina, es el salario diario integrado y el salario base de cotización. Entonces, ¿qué diferencias hay en estos? Y si son iguales siempre o puede haber diferencias en estos casos. Son diferentes. El salario diario integrado lo regula el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual vienen pues las remuneraciones, prestaciones, el reparto de utilidades, etcétera. Lo que es la alimentación y la habitación incluso, ¿no? Y en la Ley Federal del Trabajo se regula por el artículo 27. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo sirve para integrar un salario para efectos indemnizatorios, ¿sí? Para efectos de esa liquidación que se calcula para cuando un trabajador terminó esa relación laboral. Y el artículo 27 nos establece cómo se regula esa integración o qué conceptos integran ese salario para efectos de las aportaciones al Seguro Social. O sea, uno es para efectos indemnizatorios, artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, y el otro es para efectos contributivos de las aportaciones de Seguridad Social, artículo 27. Entonces sí tienen diferente tratamiento, hay conceptos que entran en la Ley Federal del Trabajo y hay conceptos que no entran en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pero a final de cuentas, ese dato, tanto el del salario diario integrado como el del salario base de cotización, me lo piden dentro del XML, porque vamos a llamarle así técnicamente, permítame no llamarle recibo de nóminas, porque en el recibo de nóminas no lo van a ver, en la representación impresa, pero en el XML, en el comprobante fiscal de nóminas, sí lo van a poder ver dentro de su cuerpo. O sea, ustedes abren el archivo y ahí lo van a poder ver. Entonces, hay salario, nos pide ese campo, ¿cuál es el salario del trabajador? ¿Cuál es el salario diario base de cotización? Son los campos que nos está pidiendo ahorita como obligatorios, ¿sí? Actualmente, dentro de los XML, y yo he visto que muchos proveedores están utilizando el mismo, y eso es incorrecto, ¿sí? Por eso yo en el fondo, pues sí calculo para efectos del Seguro Social, con base a un salario que a lo mejor hasta lo hago en Excel, ¿verdad? Esa integración, y para efectos laborales, para efectos de una liquidación también lo hago en Excel, son diferentes. Entonces tenemos salario, es un concepto establecido en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, salario diario integrado para efectos indemnizatorios, esos 3 meses de salario, 20 días por año y 12 días por año, se parte de ahí, ¿verdad? Con sus condiciones o requisitos especiales. Y por otra parte tenemos el artículo 27 para efectos de las aportaciones del Seguro Social, que incluso también hay una integración conforme a la ley del Infonavit, ¿verdad? Que se tiene que hacer, pero ahorita se aplica la misma base de la ley del Seguro Social, ¿sí? Ahí en el artículo 29 de la ley del Infonavit también nos regula que se tiene la obligación de
determinar el salario base de aportación, y que ahorita en esa misma fracción de ese artículo 29 nos regula que se toma como base la misma de la Ley del Seguro Social. Perfecto. Sí, eso nada más estamos citando 3 campos entre muchos otros. Sí, bueno, otro de los temas que se me ocurren que también yo he visto que generan mucho problema, bueno, obviamente hablando de un trabajador sujeto a una relación de trabajo, subordinada, etcétera, pues tenemos el tema de la forma de contratación, pero de donde yo he visto muchos errores, que sería, digamos, algún concepto equivalente, sería el caso de los asimilados a salarios, donde también se hace el CFDI de la nómina, y ahí, por ejemplo, se habla de un asimilado a salarios, siempre lo mandan a honorarios asimilados a salarios. Y hay distintos regímenes de asimilación a salarios y tenemos que ver cuál es el que nos corresponde. No es lo mismo que sea un asimilado a salario, honorarios a miembros del consejo, o un asimilado a salarios, como socio de una sociedad o asociación civil, o un honorario asimilado a salarios, o una actividad empresarial asimilada a salarios. Es decir, el régimen de asimilación a salarios tiene distintas variantes que tenemos que considerar al momento de timbrar el CFDI de la nómina, que sea el adecuado, porque a mí sí me ha tocado ver socios de sociedades civiles que cobran sus anticipos a cuenta de utilidades como honorarios asimilados a salarios, lo cual es falso, ¿no? Es correcto, es incorrecto. Es incorrecto. Sí, tienes toda la razón, por eso platicábamos que del mismo portal del SAT, ustedes tienen que bajar el catálogo de actividades de los regímenes, en donde se clasifican, como bien lo dijiste, todos aquellos ingresos que se consideran asimilados, no son las personas, sin embargo va etiquetado, y efectivamente a mí me ha tocado ver recibos de nómina en donde pagan el anticipo o la utilidad, incluso le ponen a cuenta de utilidades y hacen la retención, y eso está totalmente incorrecto, porque eso es más grave, ¿sí? Eso, al hablar de a cuenta de utilidad, estamos hablando de dividendos. Entonces la tasa de retención es diferente a la que establece el artículo 96 de la Ley del Impuesto a la Renta. Pero entonces, para ello, desde el momento en que ustedes están configurando el programa de facturación de nóminas o sistema de nóminas, desde ahí hay que poner qué régimen, a qué personas se les va a pagar, y no es lo mismo efectivamente un anticipo a socios que un honorario a un tercero que presta un servicio personal independiente, o a una persona que realiza una actividad empresarial en la cual nos solicita que le paguemos sus servicios, su contraprestación, ajá. Su contraprestación o sus servicios, que se lo paguemos a través de un asimilación a salarios. Sí, asimilado, ¿no? Entre otros. Incluso también está el tema de los pensionados, que también se les elabora un XML de las remuneraciones que perciben como constancia para efectos, acuérdense, para efectos de ese artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y del 804, así que sirven como constancia porque hoy saben ustedes que ese comprobante tiene validez plena ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje. Ajá. Pero bueno, sí es importante que sí, cuando se configure el sistema de nóminas, en un apartado, ejemplo, empresa 1, tengan los asalariados, ¿sí? Oye, pero yo de los asalariados tengo nóminas semanales, quincenales y mensuales. Créate 3 empresas. Empresa 1, nómina semanal. Empresa 2, nómina quincenal. Y empresa 3, nómina mensual, ¿sí? Esa es una manera de tener un buen control y no tener ahí un error en cuestión de las prestaciones y otros errores que me ha tocado ver porque tratan de conjuntar las nóminas. O cuando los juntan con los asimilados, que luego no todos los programas de nómina lo permiten, ¿no? Y peor aún tratar de juntarlo con lo de las nóminas. Pero yo sí, en mi experiencia, siempre les pongo casos reales, casos prácticos de decirles, así es como se separan las nóminas, las semanales, semanales, catorcenales, quincenales y mensuales, se ponen por empresa. Así ¿sí? Es. Y por otra parte, efectivamente, la de los asimilados. Y la de los asimilados también se clasifican. Empresa 4, asimilados anticipos. Empresa 5, asimilados honorarios. Empresa 6, asimilados actividad empresarial. Entonces, de esa manera tienen un buen control y no hay pierde porque ya en cada empresa van a programar de acuerdo a lo que marcan ese catálogo de claves del SAT, tanto del régimen como de las percepciones y deducciones, porque las claves del SAT para los asalariados no son las mismas que las claves para los asimilados.
¿sí? Así es. Son diferentes. Acá son ingresos totalmente... Son ingresos totalmente que no provienen de una relación laboral. Entonces, desde ahí hay mucha confusión. Bueno, incluso... Perdón, y hay que recordar que también el SAT a veces promueve esas confusiones porque, por ejemplo, acabo de presentar un aviso de actualización de actividades económicas y cuando te dicen, vas a tener trabajadores con ingresos asimilados a salarios, ya de por sí ahí es una contradicción, pero así viene, por ejemplo, el cuestionario, ¿no? Entonces, son conceptos que se han quedado en terminología que se ha quedado incluso por parte de la autoridad que generan o contribuyen a esas confusiones, ¿no? Sí, esos tecnicismos hay que estudiarle. Yo la verdad soy sincero, digo, me he metido mucho a este tema, precisamente para no tener dudas y a lo mejor me puedo equivocar, pero yo sí soy o es blanco o es negro, o sea, nada de que es gris. O sea, así es. Y repito, me puedo equivocar, pero cuando a mí me hablan de trabajador, yo sí sé quiénes son los trabajadores. ¿Sí? Así es. Sé que la estructura del XML me dicen ingresos del trabajador y es el honorario asimilado, o sea, ahí los programadores, pues también ellos no saben fiscal, ¿no? Pero sí sabemos que el fondo de que distingue un recibo de nóminas de un ingreso asimilado es el contrato, ya sea el contrato individual de trabajo para el trabajador o el contrato de prestación de servicios o el acta constitutiva para una persona que tiene ingresos asimilados, que también lo he aclarado mucho. Las personas asimiladas o los contratos de asimilados no existen. Son el ingreso, el que para efectos nada más de la retención, es el que se asimila para efectos de una retención. Entonces, dejemos en claro que para poder hacer una buena nómina o recibos de nómina correctos, creen tantas empresas haya según las periodicidades de pago, ¿sí? Y también según los regímenes que ustedes vayan a manejar. Espero explicarme bien porque eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Y posteriormente, incluso, si ustedes tienen becarios, también tienen que crear otra empresa en donde metan a los becarios, en donde se les da un apoyo y hay que timbrar ese apoyo, hay que hacerle la retención o en su caso pagarles incluso el subsidio para el empleo. Aclaro, los becarios, cuando realmente son becarios a través de ese cumplimiento de obligación de un servicio social, no son sujetos de afiliación al Seguro Social, ¿sí? Me gusta dejar en claro todo, los asimilados tampoco son sujetos ninguno de el régimen de la seguridad social. Serían únicamente, si acaso, los únicos asimilados que serían sujetos de aseguramiento serían los socios cooperativistas, ¿no? Que están en el régimen obligatorio, pero sería el único caso de asimilados así muy, muy particular, ¿no? Sí, pero esos son sujetos de aseguramiento por medio de la misma sociedad cooperativa, no como una relación laboral. Sí, no hay relación laboral, efectivamente no hay relación laboral. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes sí me gustaría, para dar pie al siguiente corte, nos escribe Juan Ramos H, dice, es importante que además del sistema de nómina hay que parametrizarlo correctamente. Sí, es cierto, sobre todo las percepciones y las deducciones, yo he tenido problemas con eso, y bueno, precisamente antes también de irnos al corte, Juan Carlos Álvarez nos dice, exacto, la forma de contratación con el esquema mixto y por las distintas variables que se pueden contemplar por cada uno sobre este concepto. Ahora bien, hasta el concepto de aguinaldo es timbrado por asimilado, lo cual es un error. Además, están registrados con empresas diferentes, lo cual para la persona física afecta para el cálculo anual. Pero bueno, son comentarios que nos envían. Vamos a hacer una pausa nuevamente y continuamos con este tema de los conceptos de pago y la parametrización y demás. Continúe con nosotros, por favor. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 741, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Francisco Javier Martínez Ibáñez explica la importancia de tener un convenio de paro técnico en la nueva normalidad. Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador contempla los efectos fiscales de la sentencia de concurso mercantil ante el COVID-19. Mientras tanto, Wilfredo Fabián García nos habla del pago obligatorio del PTU a distribuir por personas físicas.
Además, podremos encontrar artículos sobre seguridad social en casos de semana y jornada reducida por paros técnicos tras contingencia por COVID-19, del programa de nueva normalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los beneficios empresariales, jurisprudencias y precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autorización para disminuir pagos provisionales del impuesto sobre la renta y el tratamiento fiscal de los certificados de sello digital. Estos y otros temas de gran interés en el número 741 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, ya estamos de regreso, tenemos una felicitación también de Elizabeth Arisbe y seguimos atrasados con algunas preguntas que vamos a responder en su momento. Pero bueno, entonces estábamos hablando de la parametrización. Yo les quiero comentar que he tenido ya 2 veces la experiencia de que aparentemente el CFDI de nómina está perfecto, ve uno la representación impresa y ve pues salarios, ISR, seguro social, todo, ¿no? Pero resulta que ya al final del año, cuando viene, por ejemplo, el visor de nómina del SAT, pues sí, todo está bien, están, no, me pasó, por ejemplo, que el visor de nómina del SAT tenía los salarios, pero no tenía retenciones. Y si habíamos pagado todas las retenciones. Pues resulta que al momento de relacionar las deducciones, esto es el ISR, el Seguro Social, con los catálogos del SAT, se equivocaron y los datos, a los 2 datos les pusieron la clave del Seguro Social en lugar de la clave del ISR. Entonces, obviamente parecía como que no habíamos retenido y como que todas las retenciones que habíamos pagado, porque obviamente sí estamos pagando retenciones porque contablemente el programa de nómina con el programa de contabilidad estaban ligados y pues la clave de la deducción del programa de nómina, la clave interna del programa de nómina en deducciones, pues sí lo pasaba al programa de contabilidad como retención de ISR, pero la clave del SAT era incorrecta. Entonces, aparentemente no estábamos reteniendo ISR y estábamos pagando de más ISR y aparentemente estábamos reteniendo más cuotas al IMSS de las que estábamos pagando. Entonces, de un errorcito, de un numerito que se nos vaya, que no estén correctamente relacionadas las claves internas de la empresa, del programa de nómina con las claves de percepciones y deducciones del SAT, pues obviamente se puede generar un problema, ¿no? En ese caso. Entonces, la correcta parametrización es básica en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que un comentario importante es que el problema realmente está en las empresas que no le han invertido, no le han puesto mucha atención a este tema de lo que son el sistema de nóminas, la capacitación al personal en las nóminas. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de nóminas traen un manual, ¿sí? Y ese manual hay que leerlo
para poder, porque esa es la parametrización que le tienes que dar inicial al manual, al sistema de nóminas, ¿sí? Si no conoces bien, porque están los proveedores de los sistemas que también te dan un soporte, pero ese soporte, pues ellos no son fiscalistas, no son contadores, entonces, no, pregúntele a su contador, ¿sí? Entonces aquí, desafortunadamente, sí va junto con pegado, que así como debemos saber todo lo que es la parte normativa, que yo también ahí digo, ¿quiénes son los que hacen las nóminas? El contador normalmente no las hace siempre el asistente, la secretaria, ¿verdad? Ok, eso no está mal. Lo que sí es importante es darle esa capacitación, enseñarle, inducirlo. Yo lo hago con algunos, con personal que tenemos, le voy enseñando, así como ahorita, pues la verdad me apasiona, yo compartir mis conocimientos, les voy enseñando cómo elaborar un recibo de nóminas, cómo elaborar una factura, etcétera. Pero aparte les digo el por qué, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho porque a final de cuentas estás haciendo un buen recibo de nóminas, pero sí les invito ahí, les exhorto a que lean el manual de la nómina, o sea, no el del SAT, sino el manual del sistema de nóminas, para que puedan dar esos parámetros, porque un error en donde hay muchos, que la verdad es que no tendría caso platicar aquí de los errores, porque lo ideal sería aquí saber que existe un buen catálogo de claves para cada percepción, para cada deducción, que es lo que te estás refiriendo, Susi, que eso es lo más importante, que vaya etiquetado la clave de la PTU con esa definición o descripción de reparto de utilidades, ¿sí? E incluso hasta ponerle el año, reparto de utilidades 2019, ¿sí? Reparto de utilidades 2020, aguinaldo, ponle ahí, ¿sí? Gratificación anual 2019 o 2020 según el año que lo vayas pagando, porque eso sí lo puedes poner en la descripción, tú lo puedes poner como quieras, pero en la clave del SAT hay una clave para el aguinaldo, hay una clave para el salario, para la PTU, etcétera. Entonces sí es importante hasta para la devolución, que ya un poquito más avanzado, que seguramente no nos va a dar tiempo aquí porque, digo esto técnicamente, la verdad no hay como verlo en vivo, como a lo mejor por ahí después hacemos una videograbación para que ustedes tengan ahí cómo se devuelve ese saldo a favor retenido en exceso del año anterior, o de mes con mes, cómo se devuelve en la siguiente nómina, cómo se compensa el impuesto cuando hay saldo a favor y saldo a cargo de un trabajador con él mismo, ¿sí? Todo eso es bien interesante, pero todo eso es tecnológico, es práctico. Bueno. Y a final de cuentas, sí, hablar de parámetros es hablar sobre todo de ligar esa descripción de conceptos del SAT, esas claves del SAT, perdón, con la descripción de conceptos que tienes en tu sistema de nóminas, ¿sí? Y seguir el instructivo del SAT en ese sentido para elaborar correctamente el CFDI de nómina, y ahí tenemos que recurrir precisamente a la guía de llenado del CFDI de nómina o manual, como lo queramos ver, es lo mismo, que precisamente dijimos que está en la página del SAT. Refiriéndonos a este tema y precisamente por cuestiones de tiempo, si te parece, vamos a comentar los cambios que hubo en este año y y qué efectos tienen, ¿no? Tuvimos, decíamos, 3 cambios importantes, que obviamente los temas que dices de las devoluciones son un dolor de cabeza para todo el mundo porque hay que aprender a manejarlo. Y sí, yo creo que nos llevaríamos un programa para ese tema, pero bueno, los cambios que hubo en este caso fue que aun cuando yo no me hayan aplicado subsidio para el empleo porque mis percepciones excedan del monto máximo a que se refiere la tabla del subsidio para el empleo, pues por lo menos tiene que llevar 0 el campo en otros pagos, ¿no? Ese sería uno. El otro tema es el ajuste mensual al subsidio para el empleo y, bueno, la clasificación en nóminas ordinarias y extraordinarias. Pero si quieres nos concentramos primero en el tema del subsidio para el empleo, los 2 cambios que ya mencionamos, y después nos vamos a las nóminas ordinarias y extraordinarias. Sí, cómo no. Mira, yo he observado que tecnológicamente eso del cerito no es más que efectivamente un procedimiento en donde si tú tienes derecho a ese subsidio para el empleo, pero hay una retención y te da por procedimiento ese 0, ¿verdad? Que te dicen mínimo, pues ponle, o sea, tienes derecho al subsidio, pero, ¿cómo se llama? El impuesto es mayor que ese subsidio, y entonces ahí te va a dar una retención.
pero implícitamente debe llevar un 0. Eso tecnológicamente todos los programadores de los recibos de nómina que yo he revisado normalmente sí lo contienen. Eso ya es un poquito así como que un poco responsiva del programador, pero la verdad hasta ahorita no he tenido problema en que no aparezca. En años pasados, es más, desde el año pasado ya existía eso del cerito, pero empecé a revisar y sí empezaron a hacer ajustes los proveedores y definitivamente eso se corrigió, porque es internamente, es por procedimiento, ¿sí? Te corresponde el subsidio para el empleo, pero también hay retención, ese es 0. ¿Sí? Ahí el año pasado había un apéndice, creo que el apéndice 5, no recuerdo, del CFDI de nómina. Así es. De la guía de llenado del CFDI de nómina, que precisamente, como en el caso que citas, vamos a suponer, tienes 1,000 pesos de ISR calculado y tienes, no sé, voy a dar un número al azar, 300 pesos de subsidio aplicado, y entonces tenías que retenerle 700 pesos de ISR. Como si le habías aplicado subsidio en el cálculo anual, en el cálculo mensual, perdón, pero no aparecía el subsidio porque no le entregaste nada de subsidio para el empleo, te timbraba 1 centavo en otros pagos para que se abriera el campo de subsidio aplicado y el sistema guardara el dato del subsidio aplicado, porque ese es un dato que se requiere para el cálculo anual. Así es. Este centavo se daba en ese caso, cuando había una retención superior al subsidio para el empleo y cuando sí se había aplicado subsidio para el empleo. Ya con el 0, cuando no hay subsidio para el empleo entregado y da 0 en el caso que citas, pues ya lo del centavo queda eliminado. Eso ya no lo vamos a ver en nuestros FDIs de nómina de este año 2020. Se eliminó el apéndice 5 con este 0, ¿no? Ya el centavo ya no va a aparecer, ¿no? Exacto. Sí, esto que estás comentando es bien importante. Hay 8 apéndices y definitivamente se ha venido corrigiendo. Y eso ya no lo vamos a ver porque incluso hay quien ese centavo lo metían también como una deducción para darle un neto, porque ellos no estaban de acuerdo en pagar 1 centavo por cada nómina, por cada empleado, cuando realmente era de un procedimiento que no estaba sustentado legalmente, ¿sí? Entonces eso sí, como digo, tecnológicamente se corrigió y afortunadamente hoy en día ya no hay queja de ese centavo que se les estaba cobrando a los patrones y en beneficio de los trabajadores. Así es. Fíjate que precisamente aquí Daniel Ponce nos escribe, nos dice: hola, muy buenas tardes, tengo una pregunta. Cuando se timbra un trabajador por sueldos y salarios que tiene derecho al subsidio por el empleo, en el CFDI de nómina que se timbra el ISR y el subsidio es el que se timbra, o en su caso el neto, por ejemplo, causó un ISR de 32 y subsidio por 60. En el CFDI de nómina se timbra 28 de subsidio, pregunta. O sea, la pregunta es si van los dos o va uno solo, el neto de los dos, ¿no? Sí, normalmente debe ir el neto, pero en algunos casos se da que hay devolución, hay retención y hay devolución, ¿sí? Eso sí también se ha llegado a dar, pero en nóminas ordinarias, ¿sí? Nos debe dar siempre el neto. O sea, lo que tenemos que poner en la representación impresa, les voy a decir por qué. En la representación impresa va el neto. O pagas subsidio o retienes ISR, ¿sí? Porque les voy a decir, internamente en el XML va el subsidio correspondido, va el subsidio pagado y va en su caso la retención de ISR en 0, ¿sí? Entonces por eso es que tendríamos que analizar ya en casos prácticos, porque se da una combinación. Yo la verdad tengo tantos, N número de casos prácticos en donde le busco la lógica y sí se la encuentro. Y siempre les he dicho, oye, cuando tienes trabajadores de salarios menores, ejemplo, de 4,000 pesos mensuales, obvio que dentro del recibo de nóminas, el XML, va a aparecer el subsidio correspondido, y chéquenlo, subsidio correspondido y el subsidio pagado. Y de ISR, pues seguramente no les va a aparecer nada, porque pues, es salario de 4,000 al mes, ¿sí? Y entonces va a haber otros en donde sí tiene derecho al subsidio correspondido, pero les va a dar retención de ISR. O sea, el subsidio no fue tan suficiente. Vamos, el ISR es de 200 pesos, y como ejemplo, y el subsidio es de 150, el correspondido, hay una retención de 50. Pues esos dos datos, esos dos campos, los requiere el SAT para efecto, como bien lo decía Susi, de lo que es el ajuste anual. El ajuste anual, porque todos esos datos, el correspondido forma parte de un cálculo anual. Y yo les quiero decir también, esto que yo anuncié en 2014,
cuando se dio por primera vez el primer recibo de nóminas, y decir, pues nada más lleva estos datos, ¿sí? Hoy en día no hemos terminado, todavía faltan yo creo que otras 2 o 3 reformas desafortunadamente, y que no me he equivocado en todos estos años que les he dicho, el SAT va a ir pidiendo más y más y más información. Prueba de ello que hoy en día te pide de todo. Al rato va a pedir nombre de los beneficiarios, cuenta bancaria de los beneficiarios. Bueno, que no me escuche el SAT, porque luego ya hasta presiento que me escuche y dice, pues pídeles ahí en el complemento estos datos que está diciendo Telésforo, ¿no? Entonces, sí es importante que en esa parte de que chequen, por eso yo les decía que una forma de checar un comprobante fiscal digital es abrirlo con Internet Explorer, con el navegador de Internet Explorer, su archivo XML. y el XML, y ponerle control F. Cuando ustedes oprimen esa tecla control F, les va a abrir un campo de búsqueda, y ahí en ese campo de búsqueda ustedes pónganle tipo, por llamarle así, clave y RFC, y van a ver cómo el mismo sistema rápido identifica esos campos que tienen tipo, que tienen clave, que tienen RFC, ¿sí? O fecha, fecha de ingreso, fecha de timbrado, fecha de elaboración del CFDI, pero es una manera muy rápida de encontrar. O le ponen subsidio y van a ver cómo se ve rápido esos dos campos. Cuando es trabajador de salarios menores, se ve de esos dos campos en donde tiene el subsidio correspondido y en su caso el subsidio pagado. Así ¿sí? es. Precisamente entonces, Alejandra Ferreira nos escribe, dice, hola, y dice, si un trabajador tiene un salario alto, por ende no tiene derecho al subsidio, ¿es obligatorio poner la posición de subsidio al empleo con 0 dentro del recibo de nómina? ¿Sí ya es un dato que cambió o no? A ver, bueno, yo tendría la idea de que sería, ajá. El campo es optativo, obligatorio que le llamamos. Cuando hay un trabajador que no tiene derecho al subsidio, no va el campo, ni el aplicado ni el correspondido, no va el campo, definitivamente. Porque en los otros pagos es donde va el subsidio entregado, ¿no? Según yo, algunos programas de nómina sí lo están requiriendo el 0, porque... Incorrectamente. Ajá, eso sería, digamos, una cuestión que a lo mejor no van a estar de acuerdo algunos, pero bueno, ahí está esa cuestión. Es programación, vamos a dejarlo en claro, es programación. Ajá. El programador así lo decidió, que aunque no tiene... ¿cómo te diré? No tiene dato, ¿sí? Lo están poniendo ahí como valor 0. Eso es incorrecto definitivamente. Porque si fuera así, entonces los FDIs de nómina, los XML, serían muy extensos. Oye, yo no tengo incapacidad. Pues hay quien a lo mejor le va a programar. No, nada más es por el campo del subsidio, por el cambio de la matriz de errores. Es por lo que lo hicieron a partir de este año. Sí, la respuesta es no lo debe llevar. Si no hay subsidio correspondido o pagado, o ninguno de los dos, no debe llevar si no tiene un número mayor al 0. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahorita, si quieres, después vamos a hacer una última pausa, vamos a ver nuestra cápsula en déficit sobre la recesión y la reclusión, pero antes de ir a la pausa, bueno, ahorita comentamos, por ejemplo, el tema de los salarios mínimos y el cálculo del subsidio en los salarios mínimos, si lleva cálculo de ISR o no, que eso vamos a hablar de este tema, porque además en el caso de la frontera norte da para quien hace el cálculo del ISR, que yo no estaría de acuerdo, pero bueno, ahí platicaremos, hay quien les da retención más que subsidio para el empleo de entregar, pero vamos a hacer esta pausa y continuamos después de la misma. ¿Cómo no? Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Gran recesión, gran reclusión. El mundo está viviendo una gran crisis económica conjuntada con una crisis sanitaria que tiene efectos devastadores para muchos países, personas y empresas. Tan es así que el Fondo Monetario Internacional no duda en llamar a esta crisis la gran reclusión por los efectos del confinamiento en nuestras casas y los efectos en la economía, sobre todo en el empleo. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional de Trabajo, se calcula el desempleo mundial provocado por la crisis económica y pandémica en 300 millones de personas, a las cuales hay que sumarles otros 300 millones de trabajadores en la informalidad.
Estamos otra vez en la era de la incertidumbre. No sabemos cómo va a evolucionar el virus, qué tanto afectará a las personas y a las economías a lo largo y ancho del planeta. A la recesión que veníamos padeciendo desde hace algunos años, se vienen a sumar los efectos devastadores de la pandemia epidemiológica. No se sabe qué es lo que va a pasar ni en el corto ni en el mediano plazo. Por supuesto, el futuro es totalmente impredecible. Por lo pronto, los pronósticos tanto económicos como sanitarios están a la orden del día. Muchos se sienten adivinos y pronostican tanto la caída del Producto Interno Bruto de las diversas economías del mundo, como el número de infectados y fallecidos a consecuencia del virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, los más recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional de junio de este año señalan que el Producto Interno Bruto Mundial caerá en menos 4.9%. Los países que tendrán mayores caídas, de acuerdo a estos pronósticos, son España e Italia, menos 12.8%. En tercer lugar, Francia, con una disminución de menos 12.5%, y en cuarto lugar México con un descenso del menos 10.5%. La región de América Latina caerá en menos 9.4%. Los pronósticos son fuertes, dramáticos diría yo, afectando de diversas maneras a todos los países del mundo. Si a ello le agregamos los graves problemas ocasionados por la pandemia del coronavirus, tenemos un cóctel muy grave cuyas consecuencias las padeceremos durante varios años. ¿Qué deben hacer los países? ¿Cómo saldrán de ambas crisis? No hay recetas. Es una situación inédita. ¿Qué atender? ¿La salud y la vida de las personas o reactivar la economía? Falso dilema. Se deben fomentar las actividades económicas esenciales que generen empleos y reactivar y fortalecer los sistemas de salud en todos los países. El nuevo panorama mundial y nacional hace necesaria una mayor participación del Estado tanto en la economía como en la salud. Los gobiernos deben apoyar la demanda de bienes y servicios de todo tipo para reactivar la economía. Repito, no hay fórmulas, hay que reinventar muchas cosas, pero es claro que se debe fomentar el consumo y la inversión, aunque no sean los tradicionales. Fomentar el consumo, por ejemplo, con un ingreso mínimo universal al cual tengan acceso todas las personas del país. Fomentar las inversiones en nuevos bienes y servicios, incrementar las inversiones públicas en infraestructura tecnológica para que toda la población del país tenga acceso a internet, equipo de cómputo básico, en nuevos servicios, por ejemplo los digitales, reparto de comida, de bienes, servicio médico a domicilio, salones de belleza que vayan a la casa de las personas, etc. Apoyar las inversiones en empresas productivas, cooperativas, solidarias, en empresas cooperativas de consumidores, fomentar el desarrollo de prosumidores, productores consumidores, apoyar los proyectos económicos locales, en fin, todos debemos buscar nuevas salidas a los problemas que nos aquejan. La nueva normalidad será lo que todos contribuyamos a crear. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, ya estamos de regreso, entonces nos quedamos en el subsidio y el salario mínimo. Fíjate que hay una cuestión ahí recurrente de que hay gente que le calcula el ISR al salario mínimo, le aplica la tarifa, y luego al ISR que resulta, le restan el subsidio para el empleo que les corresponde en la tabla,
y les entregan la diferencia de subsidio para el empleo. Ese es un caso. Y el otro caso es que hay gente que incluso está, en algún programa me comentaban que, bueno, que el tema de los salarios de la frontera norte, que les subieron el salario mínimo más que el resto del país, pues que les daba incluso retención, que no les retenían porque, bueno, era salario mínimo, pero que no les entregaban subsidio para el empleo porque el ISR calculado les daba mayor al subsidio correspondido o el que tú identificas como correspondido o aplicado de otra forma, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé cuál sería tu opinión en esos casos. Bueno, sabemos que el salario mínimo tiene normas protectoras en las cuales está prohibido sus deducciones. No le podemos ni descontar impuesto sobre la renta ni seguro social. Entonces, si nos basamos sobre esa norma que establece la Ley Federal del Trabajo, digamos de forma está mal porque si en el CFDI viene retención de ISR y luego viene subsidio correspondido y luego subsidio pagado, o sea, no estoy haciendo las cosas conforme al fondo. Por eso yo les decía que era bien importante que tomáramos en cuenta siempre la normatividad. Y aquí también, aquí también el artículo 96, ¿no? Que dice antes de la tarifa, dice que no se le hará retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo, y luego dice la retención se calculará aplicando la siguiente tarifa. Entonces, no se aplicará la tarifa a quienes en el mes únicamente perciban el salario mínimo. Exacto. Se utiliza el procedimiento, o sea, retención no va a haber, pero hay que hacer el procedimiento, porque ¿qué pasa si yo te doy un salario mínimo, pero aparte te pago 5,000 pesos de compensación cada mes? No, ya es otra historia ahí, ¿no? O sea, el salario mínimo no está exento, eso desde luego. No está exento, a eso voy, por eso lo quiero aclarar, porque el salario mínimo no está exento, es sujeto de procedimiento, aunque la misma norma federal del trabajo y la misma ley que está basada sobre la misma me dice no deberá haber retención, pero ya si hay otros ingresos, bueno, pues habría retención. Entonces, si es puro salario mínimo en el mes y no hay ninguna otra prestación más que el puro salario mínimo, puro subsidio, el salario más el subsidio el correspondido en la tabla, ¿no? Y si es salario mínimo más comisiones o más compensaciones o más no sé qué, todo está grabado desde el primer peso del salario mínimo hasta el último peso de las otras prestaciones y lo que salga de ISR y si les da si les toca subsidio o no, y lo que resulte con el procedimiento tradicional, ¿no? Hay una mala práctica por ahí que incluso si el salario mínimo actual es de 123.22, la gente te dice te voy a pagar 125 pesos, en lugar de 123.22 te voy a pagar 123.50 centavos, ya estoy por arriba del salario mínimo, y por lo tanto ya te tengo que hacer retención del seguro social, ¿sí? Y lo hacen por la cuestión de la previsión, ¿te acuerdas de la previsión social que comentábamos algún día? Por eso lo hacen, para efectos de que no vayan a caer en ese gasto que es no deducible parcialmente. Pero bueno, la respuesta es sí, tiene que ser nada más para trabajadores de salario mínimo el subsidio a pagar en la representación impresa. Y de internamente va a ir el correspondido y el pagado en el XML. Así es. Bueno, ahora hablemos del ajuste mensual al subsidio para el empleo, porque precisamente Luis Rodríguez nos pregunta, en este caso dice, se me perdió permíteme. No, te comento rápidamente. Bueno, pero vamos a hablar del ajuste y mientras veo la pregunta y ahorita te la hago saber, pero mientras esto. Yo espero aclarar su duda a todos, porque esto es algo muy común que en enero, en todas las conferencias que estuve por ahí participando, previamente me gusta hacer mucha práctica y llegué a esta conclusión. Cuando tú tienes trabajadores con salario mínimo, ¿sí? En mi opinión, tú págales su nómina como lo venías haciendo durante mucho tiempo. Cada nómina semanal o quincenal, págale con su subsidio para el empleo, ¿sí? Cuando son nóminas, ojo, la regla es, si normalmente tú le pagas a un trabajador su salario mínimo y su salario normalmente es fijo, no hay ningún problema, tímbrale como siempre lo has hecho. Pero si el trabajador tiene salarios menores o salario mínimo y luego de momento tiene alguna compensación, tímbrale el subsidio para el empleo hasta el final del mes.
Yo creo que eso quedaría más comprendido. Sí. Bueno, de hecho, aquí ya no me referiría únicamente al salario mínimo, sino en general al subsidio para el empleo, al ajuste mensual, al subsidio para el empleo que entró en vigor a partir de este año. ¿Qué efecto tiene o cómo se hace esto y qué tendrías que comentar respecto a ese tema? Sí, mira, precisamente por eso estoy comentando esto, que eso sería la regla general, porque en automático, cuando tú timbras al final del mes, ejemplo, un trabajador que gane, no sé, salario menor más alguna compensación, cuando tú haces... Tenga percepciones variables, ajá. Sí, cuando haces caso de esto que estoy comentando y haces el ajuste al final, no vas a tener problemas técnicamente de que, oye, le retuve de más o de menos el subsidio, no te haces bolas, en automático el sistema te dice si te corresponde o no subsidio. Ahora bien, esto está basado en el artículo 10 de la Ley del Impuesto a la Renta. Toda la vida, yo la verdad es que desde el crédito al salario yo les decía, hagan un ajuste mensual a sus salarios. El ajuste no es anual, aparte ese es un procedimiento, el anual. Hagan un ajuste mensual que consiste en esto. Apliquen la tarifa del artículo 96 y la del subsidio a todos los ingresos obtenidos en un mes, como así lo dice la ley. Y de esa manera te evitas. Ahora, sabemos perfectamente que la ley, el artículo 96 de la ley del impuesto a la renta dice claramente, a los ingresos obtenidos en un mes, aplícale esta tarifa. El cálculo en esencia y original es mensual. Solo por eso, solo por opción vía reglamento, puede ser semanal, quincenal, pero en términos generales el cálculo por ley es mensual. Así es, y eso siempre lo he promovido mucho, pero no desde ahorita, desde hace 20 años, que es mi experiencia, tienen que hacer el cálculo de todo mensual para efectos de que no haya una retención de más y de menos. Por eso es que les digo, muchos proveedores de sistemas de nóminas recomendaron que el ajuste, técnicamente, a todo el mundo le estaban recomendando, no, ¿sabe qué? Mejor la última nómina ajústela para que ahí brinque la diferencia si va a haber subsidio o no. Pero mientras, como usted no pagó en el Inter subsidio para el empleo, si al final de cuentas hubo retención, ya no tiene que devolver nada, ya nomás sale la retención de ISR, ¿no? O sea, tú puedes tener una nómina semanal de 1,500 pesos, la siguiente nómina de 1,500, la tercera de 1,500 y la cuarta de 1,500. Seguramente te va a dar un subsidio para el empleo mínimo ahí y no hubo ajuste en nada de eso, pero simplemente lo puedes hacer que en cada nómina porque sabes que es fija, pero si sabes que hay variables, ahí no te queda más que en la última nómina del mes, la cuarta o la quinta, ahí es donde tú a tu sistema le configuras y le pones ajustado. Y esa, como no ha habido ni una, no aplicaste tu subsidio, sino pura retención, en su momento puede devolvérsele esa cantidad. O incluso tú puedes dejar de retener, que no es muy común, y no se me tome a mal. Tú puedes dejar de retener en las primeras 3 nóminas semanales o 4 nóminas semanales, y en la última retienes todo el impuesto. Lo que dé. El trabajador no está acostumbrado a ello. Ajá. ¿Sí? Bueno, ahí también el tema es, por ejemplo, el ISR de los trabajadores se causa conforme cobran. Y el problema es cuando se te juntan, si es semanal el pago, cuando se te juntan 5 semanas en un mes, por los cortes de los meses calendario, y entonces a veces cobran 5 semanas en un mes. Entonces ahí el cálculo mensual se les sale, digamos, aunque las nóminas sean fijas, pues el cálculo mensual se les sale de los parámetros tradicionales porque se le juntó una semana de más a las percepciones, que no es común, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Ajá. Mira, hay opciones en reglamento que desconocemos, y la verdad que son muy, muy interesantes. O sea, si tú ya sabes que en una nómina, ejemplo, si tú ya sabes que le vas a pagar a un trabajador, no sé, 114,000 pesos en un año, fíjate, proyectándolo a un año, el reglamento te dice, esos 114,000 que ya incluye tu salario, el aguinaldo, las vacaciones y todo, dice, aplícale la tarifa anual, ¿sí? Y ese es el impuesto anual. Divídelo entre el número de semanas o de quincenas para que te dé el impuesto semanal o quincenal. Así o sea, ese procedimiento lo puedes utilizar. Ahora, hay otra opción. Si tú tienes ingresos en donde te pagaron, como dices tú, un salario mínimo y de momento yo recibo, que eso muchos no lo saben, y de momento yo recibo una comisión muy fuerte, una compensación a los 3 meses. Esa compensación no deriva de un día ni de una semana, deriva de varios periodos. ¿Sabías que la ley te dice, oye, esa compensación súmela, pero distribúyela de tal manera que te dé, o sea... Se hace un cálculo similar al que se hace de manera opcional en el aguinaldo, exacto, pero exacto. con un procedimiento
justa de cómo retener un impuesto, porque esa compensación no es de una sola nómina, es de así es, se devenga a lo largo de varios meses. Eso también lo puedes utilizar como una alternativa para no retenerle, porque súmale 42,000 pesos de comisión en tu... Ay, se cortó. Se cortó la transmisión. Bueno, se cortó la transmisión, pero parece que ya regresó. Ajá. Sí. Entonces, ¿puedes continuar, por favor? Sí, ese procedimiento pues nada más hay que checarlo conforme al reglamento de la ley de impuesto a la renta y de esa manera te permite. Entonces lo recomendable ahí es para evitar estas acumulaciones de más en un mes por que se junte una semana o un periodo adicional, es mejor aplica la opción del reglamento y reparte todo entre 12 meses para que sea fijo cada mes y ya no hay problema, que esta opción sí viene en el reglamento de la ley del ISR. No, cuando son salarios fijos. Cuando son salarios fijos, ¿no? Pero cuando son salarios variables, pues sí hay que hacer el ajuste mensual, tanto en ISR como en subsidio, sería la recomendación. Y a lo que la recomendación no pagues. Ajá, perdón. Y la recomendación es no pagues el subsidio en cada periodicidad semanal o quincenal, sino en la última. Para que ya no tengas estas diferencias de que les tengas que quitar dinero, ¿no? Porque los trabajadores no están acostumbrados a esto. Ahora, lo que importa es el cálculo mensual. Si no estuviste haciendo estas opciones y estuviste pagando 100 de subsidio para el empleo y luego en la cuarta semana resulta que no le tenías que dar 300 de subsidio, sino 270 y le tienes que quitar 30 pesos de subsidio entregado de más. En ese caso, lo importante es que para las declaraciones mensuales del retenedor del patrón, tiene que considerar que el subsidio para el empleo acreditable es el neto, quitando haciendo las disminuciones que se hicieron con el ajuste, ¿no? Entonces sí es importante considerar esto, ¿no? Sí, porque ese dato muchas veces se manda a la contabilidad y queda como un subsidio acreditable. Así es. O sea, mandaron los 300 en lugar de los 270 y el problema es que el declarar acredita subsidio de más y luego te va a botar todo en el cálculo anual, ¿no? Y en los acumulados anuales. Le dan reversa ese subsidio y por lo tanto es cero acreditable de ese subsidio, aunque en el recibo de nómina de cada semana o de cada quincena decía que hay subsidio para el empleo pagado, y después viene el ajuste y hay una reversión en donde se pone una retención, entonces ahí, en ese sentido, ese subsidio para el empleo pagado no es procedente, no es acreditable. Pues se nos ha acabado el tiempo, nada más me gustaría que le contestáramos a nuestro primer participante que nos preguntó sobre cómo se timbra el seguro de gastos médicos, en qué momento se timbraría, sería la única pregunta que te pediría contestar. Sí, tenemos ahí dos opciones, una cuando tú se lo entregas al trabajador, y él lo tiene que ir pagando, ¿no? Entonces es una percepción en donde es una prestación de previsión social, la cual es acumulable pero está exenta, o sea, es decir, no le causa impuestos sobre la renta. Hay otra prestación, de acuerdo al complemento... Aunque lo que reciben es un ingreso en servicios, ¿no? Es un ingreso en servicios, pero al final de cuentas le dicen, bueno, tenemos un convenio en donde yo te tengo que dar el seguro de gastos médicos, ¿sí? Entonces yo te lo voy a ir depositando, tú contrátalo y yo te lo voy pagando. Es una prestación de previsión social. Tú le das el dinero. Ajá. Sí, tú le das el dinero, tiene que pasar por su CFDI, ¿verdad? De ese trabajador y ya él va abonando la parcialidad que vaya consumiendo de ese seguro, ¿sí? Pero sí se tiene que timbrar. ¿Y si el patrón paga directamente la prima a la empresa aseguradora? Vamos a eso. Mira, técnicamente no debería pasar por el CFDI, pero yo recomiendo que cuando está cuantificado y hay una póliza y todo eso, es un ingreso en servicio a final de cuentas. Lo que yo recomiendo es que lo metan como percepción y deducción, porque así lo dice el manual. En los ajustes, ¿no? Sí, con los ajustes. Entonces, lo pones como percepción y lo metes como deducción. Vía un ajuste. Internamente hay programas que sea en especie, así se le pone en especie. Es como la despensa cuando la das en monedero electrónico. Así es. O sea, digamos, no se le estás dando en su recibo de nóminas, pero tienes que timbrarla, porque tiene que pasar la despensa también por el XML de la nómina. Que en realidad... Y al mismo tiempo las sacas, ¿sí? Ajá, perdón, sí, y tienes razón, que en realidad este tipo de conceptos, así como está la ley del impuesto sobre la renta, efectivamente no debería ir como ingreso, se hace nada más para los acumulados, para el cálculo anual, pero realmente es discutible, como bien lo dices, que se deba incluir, ¿no? Pero bueno, si se va a incluir, que se incluya de esta forma. Es correcto, yo por eso les decía, una cosa es forma y otra cosa es fondo, yo no, como fondo no lo metería, como forma sí hay que meterlo porque lo está pidiendo el SAT y pues hay que, ahora sí que complacer. Ahora el problema es que al meterlo en el CFDI de nómina, como lo pones como ingreso exento,
te van a decir que es sujeto a la no deducibilidad del 30, de la fracción trigésima, que eso yo tampoco estaría de acuerdo, porque es un ingreso en servicios, ¿no? Sí, no, es ingreso en servicio y se maneja en la programación como ingreso en especie. Ah, ya. No lo mandarías como exento, ajá. No lo mando como exento, como ingreso en especie, y de esa manera no tiene ningún efecto para efectos de incluso de la declaración. Perfecto. Pues con esto terminamos. Te agradecemos mucho tu paciencia por todos los problemas que tuvimos técnicos y te agradezco tu apoyo generoso en nombre de nuestra facultad. Te agradecemos tu apoyo generoso para la realización de este programa. La verdad es que tuvimos varios comentarios, varias preguntas pues a nuestros internautas, a nuestros escuchas internautas, bueno, ya nada más estamos por redes sociales. Les recordamos que la próxima semana vamos a tocar el tema de honorarios, personas físicas, y te agradecemos y esperamos que nos puedas acompañar en otros programas. Telésforo, nuevamente gracias por estar con nosotros. En los controles, esta fue una producción de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, su director maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Antonio Calvo, Tania Linares, Jania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flandes y Alan Torres. Les recordamos que la FCA unida, trabajando a distancia, y aquí los esperamos la próxima semana y mañana también con el programa, el equivalente al programa de televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, cuídense mucho. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.